En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amor del Padre y del Hijo, Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, que podamos guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, que todo lo que vayamos a aprender hoy sea siempre una gracia para crecer. Por eso te invitamos, Espíritu Santo, a que te muevas en medio de nosotros. Muévete, muévete, Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Hay perdón, hay perdón, hay perdón en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven allí a ese lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven allí a ese lugar. Hay perdón, hay perdón, hay perdón en ese lugar. Hay perdón, Gozo hay y paz, perdón. gozo y paz, Jesús. Hay gozo y paz, Jesús. Gozo y paz. Gozo en el alma, paz en el corazón. Ven, fuego santo de Dios, sopla, sopla sobre nosotros, sopla sobre tu iglesia. Necesitamos una nueva efusión de tu espíritu. Santo, Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a ese lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven allí a ese lugar. Seguro, hermano. Hay amor, hay amor, hay amor en ese lugar. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. En todos lugares, hermano. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Ven que te necesitamos. Amén. Mis buenos hermanos, en esta clase del Concilio Vaticano II queremos avanzar en la constitución que estamos trabajando, que es la Dei Verbum. La Dei Verbum, que como todos sabemos ya, nos hace expresa referencia a la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura que los padres conciliares afirman, sostienen, proclaman como el corazón de la vida de la Iglesia. Qué bonita esta expresión
ya casi en el culmen del mes de septiembre, que es el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Palabra de Dios. El 30 de septiembre vamos a celebrar a San Jerónimo. Y nosotros en todos los países latinoamericanos, en esta semana estamos celebrando la Semana Bíblica. Y entonces los padres conciliares hace 60 años nos dicen que la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios hecha carne, hecha vida, es el corazón de la iglesia. Ahora bien, hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y es, ¿cuál es el método correcto? ¿Cuál es el método más apropiado para interpretar la Sagrada Escritura? Y aquí es donde muchas veces hay pequeñas confusiones o pequeñas lagunas que el concilio ha dejado muy clara la definición dogmática, y no solamente la definición dogmática, sino la enseñanza. El concilio dice que la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas. ¿Qué quiere decir este primer principio del artículo 9? Quiere decir que la Sagrada Escritura, que es el centro de la vida de la Iglesia, solo podemos entenderla a la luz de la interpretación validada por la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la que va a hacer la interpretación fundamental de la Sagrada Escritura. No es que yo puedo interpretar lo que yo quiera, como yo quiera, que lo pueda adaptar a mi gusto, a mi preferencia. Y esto, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es muy importante que lo dejemos muy en claro. Porque muchas veces se hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Muchas veces se hace una especie de bibliomancia. Y entonces yo tomo fragmentos estancos de la palabra de Dios. Tomo lo que me conviene, tomo lo que me sirve. Pues bien, la interpretación de la Sagrada Escritura se hace a la luz de la Sagrada Tradición. Ustedes podrían preguntarme en este momento, bueno, hermano, ¿qué es la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición es esa custodia, ese velar el depósito de la fe que la Iglesia ininterrumpidamente lo ha hecho por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que son como las dos cauces sobre las cuales nosotros siempre vamos a estar en obediencia al mandato de Jesucristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, nos decía San Jerónimo. Y si ustedes me permiten, humildemente, desconocer la sagrada tradición nos lleva también al error, nos lleva también al equívoco, nos lleva también a ser anatemas, como se decía en la Edad Media. Ahora bien, dice, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición surgen de la fuente riquísima, de la fuente perenne, que es la divinidad, que es la santidad de Dios. Se funden, dice, y tienden hacia un mismo fin, que es precisamente la salvación de las almas. La Escritura, la Sagrada Escritura, es ese testamento a través del cual Dios le habla a los hombres de una forma comprensible, de una forma en la que nosotros podemos aprender ese mensaje de salvación que la Escritura tiene. Porque dice los padres conciliares, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Qué bonito esto. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios que consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. No hay una inspiración humana. No podemos nosotros recortar tal o cual pasaje bíblico, recortar esto que no me gusta, esto que me parece anticuado, esto que me parece poco moderno. La palabra de Dios siempre tiene algo para decirnos al hombre de hoy.
al hombre que es capax Dei, que es capaz de Dios, al sujeto, al ser humano que tiene una inmensa nostalgia de Dios. Pregunta, ¿cuánta nostalgia de Dios hay en nuestro corazón? ¿Cómo cultivamos nosotros esa nostalgia de Dios a partir de, como dicen los profetas, devorarnos la Sagrada Escritura, devorarnos la palabra de Dios? Quiero decir algo muy importante aquí. Los padres conciliares que ya venían pensando en algunas cosas que habían quedado pendientes del Concilio Vaticano II, perdón, del Concilio Vaticano I, afirman en el Concilio Vaticano Ecuménico Vaticano II esto que dice allí, inspirado por el Espíritu Santo. El autor sagrado es Dios. El autor humano es ciertamente el hagiógrafo, es ciertamente el escritor sagrado que ha sido movido por el dedo de Dios, por la boca de Dios. En su corazón el Señor le ha puesto la influencia, la inspiración sagrada del Espíritu Santo. En cambio, cuando hablamos de la sagrada tradición, estamos hablando de esa tradición que se vive a partir de los 12 apóstoles, del colegio apostólico, que ha sido fundado, creado y querido por Dios. Fundado, querido y creado por Dios. Esos 12 apóstoles y su palabra, el depósito de la palabra. Pero no solamente para que lo guarden, sino para que lo expongan, para que lo prediquen, para que lo difundan, para que evangelicen. Por eso, mis buenos hermanos, la palabra de Dios no está para ser guardada en un anaquel, en una biblioteca. La palabra de Dios está exclusivamente puesta en nuestros corazones para que podamos predicarla, para que podamos difundir, para que podamos evangelizar a la luz de esa palabra. Por eso dice los padres conciliares, de donde se sigue que la iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura. Si bien la Sagrada Escritura es el centro, es el corazón, hay una certeza. Y esa certeza es de que esa escritura es una verdad revelada. Es una verdad que nos lleva evidentemente a la verdad. No me quiero meter en filosofía, pero muchas veces los errores se han dado por creer que cada uno tiene su propia verdad. Y nosotros en realidad buscamos aquel que es el camino, la verdad y la vida. La verdad con mayúscula. ¿Cuál es la relación entre la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, la Iglesia y el Magisterio? Eso lo plantean los padres conciliares. Dice así el numeral 10. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. Esto, mis buenos hermanos, ha sido un tema muy controversial a lo largo de la historia de la Iglesia. Muchos han querido hacer una interpretación, incluso a veces herejética, de la Sagrada Escritura. No podemos desvincular, o si ustedes me permiten, desmantelar la Sagrada Escritura de la Sagrada Tradición. Ambas dos constituyen el depósito riquísimo de la fe. Y ese depósito ha sido confiado ineludiblemente a la iglesia. La iglesia que debe ser fiel a ese depósito. Debe ser fiel porque el que fundó ese depósito sagrado es fiel. No nos abandona. Y la iglesia debe ser fiel a ese depósito porque debe comunicarlo, debe brindarlo, debe proclamarlo a todo el pueblo santo de Dios. Qué gran responsabilidad que tienen aquellos que tienen la función de predicar, la función de llevar la palabra de Dios hasta los confines del mundo, de llevar la sana doctrina, de llevar el depósito sin abreviaturas, sin reduccionismos, sin mezquindades, sin falsas interpretaciones.
El pueblo santo de Dios, que somos todos nosotros, ciertamente tenemos hambre y sed de la palabra, pero de una palabra interpretada a la luz del magisterio, a la luz de la tradición, de una palabra rumiada a la luz de lo que la iglesia pide, a la luz de lo que la iglesia ha interpretado. Si uno, por ejemplo, si ustedes me permiten analizar las homilías de San Agustín ha escrito las homilías para los distintos domingos durante el año. Bueno, muchas homilías, pero en este momento recuerdo eso, ¿no es cierto? Eh, Cuando uno escucha a San Agustín, que es un padre de la iglesia, la forma en la que preparaba la predicación, la homilía, lo hacía con un ardor, con una pasión que solamente era comprensible a la luz del magisterio, a la luz de la sagrada tradición. Por eso dice, unida con este pueblo de Dios, unido con sus pastores en la doctrina, en la comunión de esa doctrina, persevera constantemente en la fracción del pan y en las oraciones. Hermanos, cuando nosotros tomamos en nuestras manos, la palabra de Dios, lo que hacemos es pedirle al Señor la gracia de que nos alimente con la palabra. Y la palabra es muy rica en cuanto a que me interpela, en cuanto a que me invita a la conversión, en cuanto a que muchas veces me va a sacudir y de que yo tengo que ofrecerle al Señor el religioso obsequio de la fe. Esto ya lo he compartido muchas veces en las catequesis que damos del catecismo de la iglesia. Cuando nosotros le ofrecemos al Señor el obsequio de nuestra fe, entonces nosotros perseveramos, como dicen los padres conciliares, en la fracción del pan y en la oración. La fracción del pan es la simbología primera de la Santa Misa. Pero la fracción del pan hace alusión también a la comunión eclesial, al compartir eclesial. Y en esto quiero detenerme, si ustedes me permiten. No cabe duda, a la luz de lo que estamos compartiendo, de que no se trata de que yo interprete, aquella persona interprete, tú interpretas, cada uno interpreta como quiere. Y ustedes podrán decirme, pero hermano, yo he pedido el Espíritu Santo me dice esto y esto y esto. Claro, pero nosotros no somos evangélicos. No hacemos una interpretación libre de la palabra. La palabra hay que interpretarla en su contexto. La palabra hay que interpretarla según lo que el autor sagrado ha querido decir, según a quién está dirigida la palabra de Dios. Y no hay que hacerla decir a la palabra lo que la palabra no dice. Por eso tanto los obispos como los fieles debemos colaborar estrechamente en la conservación y en el ejercicio de la profesión de la fe, a partir de la palabra, a partir de la palabra. Muchas veces nosotros en este punto vamos a ver y vamos a descubrir que la iglesia a lo largo de la historia no siempre ha sido tan fiel a la proclamación de la palabra. A veces uno con dolor asiste a homilías que muchas veces tienen mucho de social y poco de palabra. A homilías que muchas veces tienen están muy teñidas, por así decirlo, de ciertas ideologías, de ciertas expresiones políticas, de cierta filosofía o de cierta psicología, buscando esta cuestión del estar bien, de la catarsis. Pero la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios es entender que hay un Dios vivo que me ama y que me habla. Me habla porque me ama y por eso me habla. Cuando yo empiezo a entrar en esta sintonía de que hay un Dios vivo que me ama y porque me ama, me habla y quiere que yo le responda a ese amor a partir de ese diálogo con la palabra, entonces yo voy a ser auténticamente
un seguidor de la palabra, un amante de la palabra que la interpreta a la luz de lo que la iglesia está diciendo. Hermanos míos, el magisterio vivo de la iglesia ha sido empeñado precisamente en el corazón de los pastores, de los obispos, del Papa, de los obispos, de todos los obispos unidos en comunión con él. Pero la palabra también, de manera escrita, a partir del libro Biblia, o de manera oral, ha sido transmitido vivamente a tantas generaciones, a tantas comunidades. Y a veces nosotros podemos correr el riesgo, esto lo digo porque muchas veces pasa, ¿no?, de reemplazar, esto ya lo pensaban hace 60 años los padres conciliares, y miren, y ha venido pasando, ¿no?, de reemplazar el texto de la palabra por ciertos audios, por ciertos escritos, por ciertos libritos que me hablan de la palabra día a día. Y a veces cometemos ese error. Creer que la palabra está en ese librito, está en ese audio de tal o cual padre, esa reflexión que le escribe tal o cual persona. Está bien, eso es un alimento, pero nunca va a ser el alimento de la palabra. Porque la palabra, mis buenos hermanos, viene para que a mí me alimente y para que a mí me diga. Y no vale en este lugar decir, yo soy muy ignorante, yo no sé, yo soy muy neófito en estas cosas, por eso escucho, por eso leo lo que dicen otros. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios lo que busca es un encuentro vivo, no una lectura viva solamente. La palabra de Dios busca un encuentro vivo entre dos personas que hablan y que se escuchan. Por un lado, el corazón amoroso de Dios, y por otro lado, el corazón del hombre, que siente el susurro de la voz de Dios. Siente el susurro de la voz de Dios. Este magisterio, dicen los padres conciliares, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve. Y en este punto yo quisiera detenerme, si ustedes me permiten. El magisterio de la iglesia está al servicio de la palabra. El centro, el norte de nuestras acciones, el norte de nuestros planes pastorales, el norte de lo que la iglesia tiene que ser, debe ser solo la palabra. Podemos tener planes bellísimos, planes hermosos, pero si no están inspirados en la palabra, sostenidos en la palabra, se quedan solamente en planes. Completa, Señor, tu obra, dice el Salmo. ¿Y cómo va a completar su obra? Entendiendo esto de que el magisterio, que los obispos, que los sacerdotes, incluso el mismo Papa, está al servicio de la palabra de Dios. Y que debe enseñar el magisterio de la iglesia todo lo que le ha sido confiado por mandato divino y por la asistencia del Espíritu Santo. Si la iglesia renegara de esto, si la iglesia no enseñara la palabra de Dios como mandato de Dios, según la fidelidad a esa palabra, y sería un mensaje quizás engañoso, quizás engañoso. En este sentido, el pueblo de Dios, que somos todos nosotros, con la asistencia del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer, dicen los padres conciliares, es oír con piedad. Qué hermoso lo que dicen los padres conciliares. Oír con piedad. Muchas veces nosotros nos encontramos en el ajetreo de rápidamente oír la palabra. Y en realidad no oímos nada. Escuchamos lo que dice. Alguien habla y creemos que ya estoy oyendo la palabra. Para oír la palabra hay que hacerle lugar a la palabra en el corazón. Para oír la palabra hay que ponerse en sintonía con esa palabra, que es viva. Oír con piedad, dice el concilio. Oír con reverencia, amando al Señor de la palabra que se expresa, que dice. A veces con cuánto dolor yo veo que los lectores de la Eucaristía son elegidos a dedo, vos y vos, y quizás ni prepararon la palabra. Hermano, ponete en oración. Si te toca proclamar la palabra, anda con tiempo.
Es un ministerio sagrado la proclamación de la palabra. Proclamar la palabra no para tus adentros. Proclamar la palabra con la valentía de ser un heraldo de la palabra. Porque la palabra es viva, es alimento, es constructora de la conversión de la comunidad. Segundo, la guarda con exactitud. El pueblo de Dios no empieza a desarmar la palabra y a quedarse con lo que más me gusta o lo que más me endulce el oído. La palabra de Dios la guarda con exactitud. No le quita ni una i ni una coma, dice la palabra. El mismo Jesús lo dice. Tercero, la expone con fidelidad. No nos exponemos a nosotros mismos. Por eso guarda de esos predicadores que se predican a sí mismos, de esos predicadores que te van a decir cosas lindas o las cosas que vos querés escuchar. Nunca le pidamos a Dios escuchar lo que yo quiero escuchar. Pidámosle a Dios en su palabra que nos expongan la palabra con fidelidad, no buscando lo que la palabra no dice. Y de esta manera entonces nos vamos a mover dentro del único depósito de la palabra, dentro del depósito de la fe que nos conserva en la verdad. Por eso, como cierre de este segundo capítulo, aquí queda claro que la sagrada tradición, que la sagrada escritura y que el magisterio de la iglesia tienen, miren lo que dicen los padres conciliares, el designio sapientísimo de Dios. En la tradición, en la escritura y en el magisterio podemos acceder a la sabiduría de Dios, a la sapiencia de Dios y estar unidos al mensaje de salvación que Dios nos quiere convocar. Hermanos, cuando nosotros avanzamos en este punto, nos viene a nuestra mesa de trabajo y de estudio un tema muy importante que es la inspiración divina en la Sagrada Escritura y la interpretación. Vamos a empezar ahora a hablar de conceptos que son nuevos, pero que son muy importantes que ustedes los dejen fijados en su mente y en su corazón. Dice, se establece el hecho de la inspiración y de la verdad en la Sagrada Escritura. Durante mucho tiempo, en la Iglesia se han celebrado varios concilios. Se han celebrado varios concilios. Apaguemos los micrófonos, por favor. Se han celebrado varios concilios. Algunos han sido concilios diocesanos, algunos han sido concilios en Italia, y en esos concilios se ha trabajado la cuestión de la inspiración. En esos concilios se ha trabajado la cuestión de la inspiración. Y cuando hablamos de esta cuestión de la inspiración, evidentemente nos estamos refiriendo a la verdad de la Sagrada Escritura. Detengámonos por un momento a pensar en esto. Porque esto es lo que nos critican muchas veces los hermanos que no tienen fe. ¿Cómo es que Dios puede inspirar a otros hombres para que escriban? ¿Hay verdad en eso? Estas son las preguntas que nos pueden formular personas agnósticas, personas ateas, incluso personas católicas, pero que se están repreguntando su propia fe. Cuando uno lee la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, Juan Pablo II nos alienta a desnudar nuestra fe. Nos alienta a hacer ese caminito entre la fe y la razón para encontrar verdades. Nosotros no podemos ir solamente con lo dogmático a explicarle a alguien que no cree la inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura. Tenemos que ir desde la razón. Pero claro, acá esto es algo que voy a decir y que es muy fuerte. El pueblo de Dios tiene un desconocimiento muy fuerte de la palabra de Dios. Si yo a ustedes les preguntara, mis buenos hermanos,
¿Qué novena toca rezar en el mes de octubre? Todos me van a saber decir qué novena hay que rezar. Si ustedes yo les preguntara qué día es el Día de Todos los Santos, todo el mundo lo sabe. Ahora, si yo les preguntara en qué evangelio se hablan de las parábolas de la misericordia, y no sé si todos responderían. Porque nosotros no nos hemos acostumbrado a encontrar en la palabra un alimento diario. Es más, muchos de nosotros no sabemos de memoria los misterios del Santo Rosario. Y creemos que la oración del Rosario es una oración mariana. Y Juan Pablo II, en Rosarium Virgine María, o en Marianis Cultus también, nos habla de que la oración del Santo Rosario es una oración cristocéntrica, que está inspirada en la palabra, en la palabra. ¿Cómo será esto tan fuerte que Juan Pablo II, cuando impuso los misterios luminosos, los hizo en función de la palabra? Y nosotros a la palabra les damos poco lugar. Somos cristianos desarmados, cristianos que no nos terminamos de convencer de la importancia de la palabra, cristianos flojos, como decimos en Argentina, que nos da flojera abrir el libro sagrado de la palabra. Preferimos escuchar un audio, preferimos leer lo que le dice a otra persona en vez de lo que me va a decir a mí. No tenemos el hábito, y esto lo digo incluso como director de la academia, yo viendo los cursos, el curso que menos personas lo acompañan es el de la Lección Divina. Y no porque esté yo, porque esté Mariela, sino porque ahí nos damos cuenta de a dónde ponemos nuestro tesoro. Si en la palabra o en la palabra mágica que es exorcismo. Ustedes están viendo los grandes expositores que tenemos. El padre Luxón, por ejemplo. Todo el tiempo nos lleva la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y esto lo venimos diciendo hace un año. Y no le sacamos el tiempo, como dicen los mexicanos, no sacamos tiempo para estar con la palabra. Yo quisiera que seamos sinceros y honestos nosotros, y esto no es un palo, sino que esto es una cosa muy seria. ¿Quién de nosotros va preparado a la Eucaristía sabiendo los textos que se van a proclamar? ¿Quién de nosotros por lo menos los lee, aunque sea rápidamente? Somos pocos los que hacemos eso. ¿Cómo entonces yo quiero alimentarme de la palabra? Hay un canto, no sé si Horacio lo sabe, a mí me gusta mucho cantarlo en la catequesis, que dice, sentado a los pies de mi maestro, quiero llenar mi ser de su palabra. Aliméntame, Señor, con tu amor. Tu discípulo te quiere escuchar y así sentado a los pies de mi maestro, quiero llenar, quiero llenar, quiero llenar mi ser de su palabra. Aliméntame, Señor, con tu amor. Tu discípulo te quiere escuchar. Y así sentado a los pies de mi maestro, quiero llenar mi ser de su palabra. Perdonen, hermanos, a mí me apasiona mucho hablar de la palabra de Dios. Dice el numeral 11 que las verdades reveladas por Dios, toda la revelación de Dios, todo el proceso en el que Dios se muestra, evidentemente está contenido en la Sagrada Escritura.
Si quieres más y más de Cristo, si quieres más de su poder. A ver, oración. Ah, no lo sé, pero hermosa. No lo sabes. Bueno, si quieres más y más de Cristo, si quieres más de su poder, recurre más a su palabra, recurre más a su amor. Si queremos más amor de Dios, si queremos enamorarnos de la palabra, si queremos que la palabra sea dulce como la miel, si queremos decirle que lo amamos, si quiero decirte que te amo, está tu palabra, Señor. Dame hambre de tu palabra, Señor. Dame hambre de tu palabra, Jesús. Jesús. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice y en la cruz del Calvario Él murió por mí. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Hay un Dios que me ama. Y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí y en la cruz del Calvario por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación. Bien. La Sagrada Escritura, que ha sido escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene, y este es un tema muy importante que nos va a ayudar a entender el índice, aunque a mí no me gusta hablar mucho de la palabra índice, pero bueno, vamos a ponerlo para que sea gráfico, el índice de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el corazón del Antiguo Testamento es la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Ahora, los libros que siguen al Pentateuco, ya sean los libros sapienciales, ya sean los libros de los profetas, ¿no es cierto? Todos los libros que siguen, y sobre todo los libros del Nuevo Testamento, son libros santos, dicen los padres conciliares, y canónicos. Nosotros vamos a empezar a ver ahora lo que son los libros canónicos, lo que son los libros deuterocanónicos y lo que son los libros apócrifos. ¿Sí? Los libros canónicos, los libros deuterocanónicos
y los libros apócrifos. Guarda con esto, porque muchas veces, sobre todo en algunas revelaciones privadas, como por ejemplo la de María Valtorta, hay algunas pequeñas cuestiones que la iglesia sigue analizando. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor, pero la iglesia sigue analizando algunas cuestiones, sobre todo en lo concerniente a los libros deuterocanónicos y a los libros apócrifos. ¿Sí? Entonces, la iglesia ha declarado solemnemente en el Concilio Vaticano II cuáles son los libros santos, cuáles son los libros canónicos que la iglesia enseña, que la iglesia conserva en todas sus partes, en todas sus extensiones. Esos libros santos y canónicos, la iglesia dice que todos ellos, en su conjunto, han sido escritos, como he dicho ya hace rato, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y hay un principio que los ampara, que es el principio de la inerrancia. Inerrancia. Vayan anotando estas palabras que son palabras quizás nuevas. Hablamos de libros canónicos, de libros deuterocanónicos, de libros apócrifos, y ahora extraemos otra palabra a la mesa de estudio, que es la inerrancia. Entonces, ¿por qué decimos que hay inerrancia en la palabra, sobre todo cuando hacemos exégesis o cuando hacemos hermenéutica de la Sagrada Escritura? Porque no hay error, no conduce al error la palabra. Por eso hay inerrancia, falta de error, no existe error. ¿Por qué no hay error? Porque Dios es el autor de la Sagrada Palabra, de la Sagrada Escritura. Y esa palabra que ha sido inspirada por Dios ha sido confiada a la iglesia así, en su totalidad, en los rollos. Ustedes, hermanos míos muy queridos, saben que el libro Biblia, en los tiempos del Señor y después de los tiempos del Señor, no se escribía en estos libros, se escribían en rollos, se escribían en pergaminos. Y esos rollos son rollos que la iglesia ha conservado fielmente, fielmente. Después han ido haciendo las traducciones convenientes, obviamente, del hebreo, del arameo, del griego, del latín. Bueno, San Jerónimo es uno de los grandes precursores de esta movida, por así decirlo, de la renovación de la Sagrada Escritura para que llegue a todo el mundo. Y es aquel que hace la traducción del hebreo al latín y del latín a algunas otras lenguas vernáculas. Por eso la iglesia recibe ese depósito de la Sagrada Escritura en cuanto a la redacción de estos libros sagrados. Pero hay que tener en cuenta un principio muy importante. Acá está escrito, lo han dicho los padres conciliares, lo que significa inerrancia. Si ustedes quieren anotar, bienvenido sea. La inerrancia significa que Dios eligió a ciertos hombres, Dios eligió a ciertos hombres, utilizó sus propias facultades y medios. Atentos acá, Dios eligió a ciertos hombres, utilizó sus propias facultades y medios y obró en ellos y por ellos para que escribieran como verdaderos autores en todo y solo en lo que Dios quería que escribieran. Ahora, acá hay que sacar una gran confusión que muchas veces hay en nuestros hermanos separados. No es que Dios le puso una inyección al autor sagrado, al agiógrafo, lo durmió y usaba la manito para que escriba. El pobrecito estaba dormido y escribía dormido. No, 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 no. El autor sagrado es un hijo de su tiempo. Es un hijo de su tiempo en cuanto a que conocía lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo, la esclavitud del pueblo de Dios. Y escribía en nombre de Dios, profetizando la liberación del pueblo, profetizando la pronta llegada del Mesías, profetizando la venida del Salvador del mundo. Los profetas, mis buenos hermanos, no hablaban por propia boca, hablaban por la boca de Dios. Y se tenían que entregar su vida, lo entregaban porque hablaban por la boca de Dios. Entonces Dios, el principio de inerrancia dice, Dios elige a estos hombres. Los elige. Hombres de su tiempo, hombres de su cultura. Y los elige con sus propias facultades mentales, sus propias facultades emocionales.
sus propias facultades, incluso en escritura. Por eso es que la Sagrada Escritura no es un libro de historia, es un libro histórico, pero no un libro de historia. Muchas veces la línea del tiempo en la Sagrada Escritura va a tener altos y bajos, porque no es un libro de historia. Yo que soy profesor de historia se los digo. Cuando yo doy historia, muchas veces con mis alumnos trabajo lo que son las líneas del tiempo. Bueno, en la Sagrada Escritura no podemos hacerlo. Estaríamos faltando al derecho de la inerrancia, al don de la inerrancia. Es un libro histórico, pero no es un libro de historia. ¿Hay mentira en eso? No, no hay ningún tipo de mentira. Porque Dios ha elegido a estos hombres con sus propias facultades y ha obrado en ellos y por ellos como verdaderos autores. Son verdaderos autores, pero movidos por el Espíritu Santo, movidos por la mano de Dios, movidos por el querer de Dios, movidos por el amor de Dios. Y sigo porque si no, no avanzo más. ¿Dónde estamos? Bien. Entonces, estos autores inspirados, o estos hagiógrafos, miren, ahí está la palabra que les estoy diciendo, estos hagiógrafos deben tenerse, ¿no es cierto?, como inspirados por el Espíritu Santo. Por eso los padres conciliares nos invitan a nosotros a confesar que los libros de la Sagrada Escritura, escuchen bien esto, hermanos, ¿no? Lo dicen los padres conciliares, no lo digo yo. Por eso es que estoy haciendo casi una lectura guiada de la Constitución de Iberbo. Porque no quiero que nadie diga que yo estoy diciendo algo que no dicen los padres conciliares. Estamos hablando de todo lo que están diciendo los padres conciliares. Los hagiógrafos, entonces, afianzados en esta verdad de que han sido inspirados por el Espíritu Santo, son los que van a confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, sin error. No hay error. Por eso el principio de la inerrancia. Toda la verdad que Dios quiso consignar por escrito. Qué hermoso. Qué hermoso esta idea. Los libros sagrados consignan por escrito la verdad que Dios quiso dar para nuestra salvación. ¿Escucharon, hermanos? Acá está la salvación. En la palabra de Dios está la salvación. Ustedes me van a perdonar, yo hoy estoy muy apasionado por decirlo y sé que si yo no lo digo me queda acá, atragantado. Pero la salvación está en la palabra y en los sacramentos, no en las devociones, no en las apariciones, no en ciertos mensajes. Está en la palabra. ¿Para qué queremos más mensajes? ¿Para qué queremos más revelaciones privadas? Si en la revelación pública está todo. Entonces yo te pregunto a vos y a mí, ¿cuánto más vamos a retrasar el meternos en la palabra, en zambullirnos en la palabra, en dedicarle tiempo de nuestra vida a la palabra? ¿Cómo puede ser que nuestros hermanos de otras confesiones religiosas solo trabajen a partir de la palabra? Y vienen a nosotros y nos tocan la puerta de la casa y nos dan vuelta como una media, de un plumazo nos dan vuelta, porque no sabemos la palabra de Dios. ¿Cómo un cristiano, mis buenos hermanos, se permite no conocer la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos, y esto lo digo con dolor, dejan la Iglesia Católica y se van a los cultos? O se van a otras religiones. Y cuando uno les pregunta, ¿saben qué te dicen? Lo que pasa es que acá me enseñaron la Biblia. Yo no sabía leer la Biblia. Nadie me la enseñaba. La palabra, escuchen, esto lo dicen los padres conciliares movidos por el Espíritu. Dios quiso conservar firmemente, con fidelidad y sin error, toda la verdad en la Sagrada Escritura. La verdad de la salvación está en la Sagrada Escritura. Bien, hacemos un canto cortísimo, Horacio, y pasamos a las preguntas. Yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Dios.
los que te alaban brillan como el sol al amanecer. Todos los que te alaban brillan como el sol al amanecer. Yo te amo, Dios. Yo te amo, Dios. Yo te amo, Dios. Todos los que te aman brillan como el sol al amanecer. Todos los que te aman brillan como el sol al amanecer. Bien, pasamos al momento de las preguntas. Les vuelvo a repetir lo que se les dijo al principio, que sean preguntas, por favor, sobre el tema, ¿sí? Así aprovechamos y les damos lugar a todos los que quieran participar. Con todo gusto, hermano Leandro. Si gustan ir alzando su mano para ir dándoles la oportunidad, por favor. Hermanita Jazz, ¿gusta abrir su micrófono, por favor? Sí, bendecido martes. Mi pregunta es, ¿qué significa anatema? Yo entiendo más o menos que es exclusión por parte de la Iglesia Católica, pero no tengo así como bien definida qué es anatema. Si por favor Bien, me pudieran bien. contestar, gracias. A ver, la palabra anatema ha sido utilizada sobre todo por el Código de Derecho Canónico, el Codis Iurix, y ha sido empleado sobre todo en el Denzinger, que ese libro no lo vamos a trabajar en la academia porque ya son palabras muy, muy, muy mayores. Quizás alguna vez, si Dios me permite que siga sirviendo con ustedes en la academia, porque eso también es otro punto, ¿no? Hoy podemos estar y mañana quizás no. Entonces, si Dios me da la vida y Dios me da el tiempo de seguir con ustedes, quizás en algún momento podríamos plantear hacer algún pequeño cursito de Código de Derecho Canónico, para que vean por lo menos a grandes rasgos. Tendría que hablar con algún canonista para que lo pueda hacer, porque es muy importante ver la ley de la iglesia. Ahí en el Codis Iuris y en el Denzinger, sobre todo en el Denzinger 4, se trabaja lo que es anatema. Anatema es aquella persona que está separada de la comunión de la iglesia, pero por su propia voluntad, vale decir por sus propios méritos, ¿sí? No aclaro más para no entrar en divergencias, pero por ahí va. Bien, ¿quién más? Hermana Lali, si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas noches, hermano Leandro, sería tan amable. Yo entré un poquito tarde por mi trabajo, ya usted sabe. Entonces, para ver si me puede repetir, hacer el favor de repetirme lo de los libros y lo que dijo Dios cuando utilizó a ciertos hombres que no terminé. Bueno, nosotros tenemos, eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases, nosotros tenemos los libros canónicos, que son aquellos libros que ustedes van a ver en el índice, aunque a mí no me gusta utilizar la palabra índice, pero bueno, en el índice de la Sagrada Escritura, el índice de la Biblia, van a ver después lo que son los libros deuterocanónicos y van a ver los libros apócrifos, ¿sí? No vamos a entrar ahora a desarrollar punto por punto, pero después seguramente vamos a tener. Si ustedes nos ayudan a rezar, estamos tratando de conseguir algún profesor de Sagrada Escritura que nos pueda dar despacio algunos temas fundamentales. Eso vemos que es muy necesario. Yo ahora di rápidamente varios temas, pero yo sé que son difíciles de entender. Imagínense cuando uno estaba en la formación, te lleva 12 años de estudiar esto, ahora darlo en media hora, evidentemente es imposible, ¿no? Pero bueno, y eso que solamente di, creo que, no sé si hay alguien que me corrija, creo que di 3 artículos, no avancé más que 3 artículos. Imagínense todo lo que hay que hablar.
Yo les pido perdón, hermano, porque este curso me parece que se va a hacer eterno. Voy a tratar de ir más rápido. Prometo ir más rápido en la próxima, ir avanzando más rápido, porque creo que voy muy lento, me parece. No sé cómo lo ven ustedes. Creo que no, hermano. Creo que vas muy bien, Bueno, porque a medida, sí, vas muy bien porque a medida que sea no tan rápido o se entiende más fácil. bueno, de mi parte yo le digo que creo que va muy bien porque en el caso mío, pues yo estoy aprendiendo. Y Bueno. entonces, si y usted fuera rápido, no lograría, y con el trabajo que yo tengo, no lograría cantar nada. Bueno, está bien, está bien. No, yo por ahí porque no quiero que sea eterno, digamos. Así ustedes escuchan otras voces, escuchan otros expositores que saben más que uno y saben mucho, tienen más pedagogía inclusive. Así que, bueno. ¿Quién más? Otra preguntita. Hermana Argentina, ¿puede abrir su micrófono, por favor? ¿Quién es la hermana argentina? No abre el micrófono. Está abierta, de hecho es coanfitrión. Bueno, hermana. Es Horacio. Es Horacio. Es que Ah, tiene la manita alzada. Sí, sí. Bueno, te hago la pregunta, hermano. Sí, no hay problema. Bueno, se trata de una persona muy querida y justamente le cabe la anatema, la palabra que no la sabía mucho tampoco. Y bueno, me decía, pero la palabra es según, todo es según tanto. ¿Cómo responderle, no? De una forma más afirmativa y más contundente, eso de según, como que la duda, esa duda o por otras razones, el alejamiento justamente de la iglesia, ¿no? Miren, en estos últimos tiempos, el agnosticismo que nosotros estamos viviendo. Por eso, a ver, esto es una pregunta muy compleja para responder, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Yo sostengo, creo, que hay que tener algunos elementos básicos de filosofía, porque si no a nosotros nos corren por el lado de la filosofía, y como nosotros por ahí no entendemos cosas de filosofía, nos dejan caer la teología. Entonces, el según es porque hay una ideología muy fuerte que dice que la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, como fue escrita por hombres, yo también soy hombre, hombres en el tiempo estamos hablando, ¿no? Seres humanos, entonces yo también tengo verdad. ¿Cómo puedo saber yo que eso es verdad? Te dicen. Esos son los argumentos que emplean. Claro. Y imagínense si uno les tuviera que explicar a ellos el principio de la inerrancia y nos sacan de un plumazo. Aquí es muy válido estudiar las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que el padre Héctor lo ha desarrollado con bastante profundidad. El hermano Camilo me parece que también, no sé si Mariela ahí que me confirme, creo que sí, ha desarrollado Camilo también las 5 vías de Santo Tomás. Bueno, y yo también he desarrollado, no las 5, pero yo he desarrollado 3. Al principio, creo que en enero, febrero del año pasado, de este año cuando empecé el catecismo de la iglesia. Bueno, ahí uno va descubriendo ese según. Y bueno, lo que pasa es que cuando a mí la palabra no me gusta lo que dice, bueno, según quién. Y a veces estamos buscando, ¿no? Miren, hay un obispo muy bueno con el que tengo el grato vínculo de la comunicación telefónica. No es fácil llegar a Monseñor Héctor Aguer, que ha sido arzobispo de La Plata. Con él charlamos cada tanto. Él está en un asilo ya de sacerdotes ancianos. Y un hombre muy valiente, un hombre muy consultado por los papas y demás, un argentino. Y Monseñor Aguer, cada vez que me habla, al corazón me llegan sus palabras, ¿no? Porque él dice, con la palabra, ni un centímetro al margen de la palabra, ni un centímetro. El otro día yo veía, no quiero alargarme, pero el otro día yo veía las conclusiones del sínodo de Alemania. Dios mío, Dios mío, yo digo, ¿en qué Biblia han leído esta gente? Laicos, bueno, los alemanes son muy estudiosos, eso sí, pero laicos que muchas veces en contra de la palabra, hacen decir a la palabra lo que la palabra no dice. Y Yo creo, lamentablemente
Yo creo, hermano, que lamentablemente. la palabra es muy perfecta para dudar, ¿no? Sí, sí, sí. San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura. Estos cuatro santos son no solamente santos, padres de la iglesia. Estos cuatro santos y padres de la iglesia nos dan las vías necesarias para que nosotros podamos entender desde la razón nuestra fe. Ojalá en algún momento podamos trabajar los aportes de estos cuatro santos. Va, yo tiro muchos sueños, ¿no? Este, el Señor ojalá que vaya a proveer a la academia de esto. Ojalá, ojalá quiera Dios. Bien, otra preguntita. Hermana Victoria, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Victoria. ¿Quién va a preguntar? Victoria Arellano. Ajá, ok, gracias. Yo solo quiero preguntar, hermano Leandro, buenas tardes, sobre los libros apócrifos. ¿Nosotros podemos abrir un libro y leerlo de esos libros apócrifos? ¿Perdón, la pregunta? Sobre los libros apócrifos. Sí, sí. Si nosotros podemos leer, abrir un libro de estos y leerlo, o sea, no para pensar de que es un escrito de la Biblia que esté autorizado. Obviamente yo sé que no, pero Y sí bueno, lo mire, puedo abrir y para leerlo. responder a su pregunta, yo he tenido en mis manos varios, hay unas colecciones allí. Bueno, mire, si usted tiene tiempo para poder leerlos a esos libros apócrifos, Ujú. y por ahí yo le recomiendo que utilice mejor ese tiempo en esto, leerlo bien 2 o 3 veces, y después de leer bien o 2 o 3 veces esto, recién vaya a lo otro. No estoy O diciendo que no lea, sea, yo no soy leer quien la para palabra, decirle que, la, claro, yo la no soy Sagrada quien para decirle Escritura. qué va a leer y qué no va a leer, claro, yo no soy quien para decirle qué va a leer y qué no va a leer, pero yo le recomiendo que antes de ir allí, primero haya leído fuertemente la Sagrada Escritura, para que después no tenga ninguna confusión o no le genere ninguna confusión, ¿sí? Porque sobre todo en los libros apócrifos se habla de ciertos milagros de Jesús, de ciertos hermanos de Jesús, etcétera, que no voy a desarrollar acá. Bien, otra pregunta. Sí, gracias. No, también le quería nada más decir, ¿cómo se llama el canto que hizo? Ay, no sé cuál de todos. El que cantó ahorita, Sentado a los pies sentado a los... La verdad que no sé, yo lo escuché en un retiro, yo estaba acompañando en la predicación de un retiro, un ministerio de música lo cantó y yo me lo aprendí, lo tarareé, y así hago todo, yo no me sé los nombres, pero yo tarareando me aprendo, canto horrible, pero canto, a mí me gusta predicar cantando. Y bueno, me acuerdo por ahí el estribillo y canto. No sé cómo se llama. Ya vamos a buscar ahí el Ministerio de Música, seguramente ya lo va a encontrar el nombre. Bien, otra preguntita del tema. Hermano Armando, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, 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 hermano. Gracias. Muchas gracias. Primero, agradecerte, Leandro, el tiempo y la explicación. Uno termina muy emocionado. Mi duda todavía no la tengo clara. Espero poderla ahorita detallar bien. Yo al leer la Biblia, como mencionas, a tratar de adentrarse un poco en la lectura, a mí me genera un poco de conflicto que al leerla, si yo tengo una edición latinoamericana, por decirlo, y luego veo otra edición, ahorita se me fue el nombre, X, cualquiera, pero igual, católica. Al momento de que veo las distintas palabras, mismo versículo, una redacción un poco diferente, eso me genera un poco de conflicto y me tengo que ir siempre a los comentarios al pie. Y luego junto con los hermanos de otra fe,
empiezan a alegar sobre los puntos de que lo que estaba en griego, que el griego quería significar esto, etcétera, etcétera. Y de ahí te empiezan a querer discutir sobre ciertos puntos. Ahorita, hace un momento comentaste sobre leer también Sí, a ver, a estos espéreme un santos como la segundito, guía. espéreme un segundito, espéreme. Sí, Ahí está, le escucho. sí, sí. Entonces, mi pregunta creo que es, independientemente de la lectura divina, ¿cómo leer la Biblia sobre estos puntos cuando te empiezan a decir sobre los significados en griego, que estaba en tal cosa, en el lenguaje original de la Biblia, Bien, etcétera, ¿no? bien, yo le voy respondiendo por partes porque, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, ¿no? sí, yo, Bueno, la Biblia evidentemente ha sido escrita en varios idiomas. La Biblia más fiel a la traducción es esta, la muestro ahí, la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia es la Biblia de estudio. Yo no se las muestro, me da vergüenza mostrarla adentro porque está toda marcada, rayada, con colores, con flúor, porque esta es la Biblia de estudio. Cuando nosotros estudiamos el profesor de teología, hay que saberla de arriba para abajo, de derecha a izquierda, de todos lados. Entonces, no, yo por eso no la uso mucho esta, o sea, ya la leí, ya la estudié. Esta es la Biblia que es más fiel a la traducción. Bien, ahora, de esta Biblia, de la Sagrada Biblia de Jerusalén, cada conferencia episcopal ha ido tomando aquella versión que es la más adecuada para la evangelización. Entonces, en América Latina se ha escrito esta versión de la Biblia de Latinoamérica, la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana es una Biblia que obviamente el centro y el corazón del Evangelio, del Evangelio y de la palabra, no varía, no muta, pero la traducción no es tan buena, no es tan buena. Por eso yo siempre recomiendo que ustedes puedan leer la Biblia del pueblo de Dios, que es la Biblia que nosotros utilizamos en la Sagrada Eucaristía, en la liturgia, en todos los sacramentos se utiliza la Biblia del pueblo de Dios. Ahora, hay otra Biblia que es esta, les voy a mostrar el título, se llama la Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de nuestro, ahí está mi firma y todo, la Biblia de nuestro pueblo. Esta Biblia, como ustedes verán, es gordita, letra grande, porque yo medio ciego. Miren de bonita la Virgen acá, entre paréntesis les presento a la Virgencita, la estampita que siempre me acompaña. Bueno, esta, miren de grande la, parezco vendedor de librería yo ya. Bueno, esta Biblia, las notas al pie de página son bellísimas, porque han sido escritas por grandes biblistas que han tenido siempre en presente el magisterio de la Iglesia. Entonces, esta Biblia tiene algunas palabras que son difíciles, pero que las explican en los comentarios. Y después hay otra Biblia que es esta, que es la que yo utilizo para la evangelización, que es la Biblia de América. Esta Biblia es una edición limitada, tengo la suerte de tenerla, la bendición de tenerla. No, es una edición única que se ha hecho solamente para algunos religiosos, sacerdotes y demás. Y bueno, cuando estaba en la vida religiosa, obviamente yo me compraba todo, porque amo la Sagrada Escritura. Yo tengo libros y libros y libros. Esto es, acá donde yo estoy en el estudio es mi biblioteca, repleto de libros por todos lados. Bueno, entonces, esta Biblia es una Biblia que es más accesible para trabajar en lo pastoral, trabajar en los grupos bíblicos, en los grupos de oración, en la catequesis, ¿no es cierto? Son conceptos, palabras quizás que llegan más, que son más accesibles. Ahora, y no me quiero demorar mucho con esto, pero el tema es esto de que los griegos, que el texto griego decía, que el texto en latín decía, miren, no hay que hacerla decir a la palabra lo que la palabra no dice. Es sencillito. Por eso nosotros tenemos que ir muchas veces a la fuente. Los padres conciliares lo dicen también. Ir a la fuente. En la fuente nosotros no vamos a encontrar error. Y la próxima vez te respondo lo otro porque es parte de la clase que vamos a dar la semana que viene. Bien, otra pregunta, hermanos. muchas gracias. Hermana Silvia, si gusta abrir su micrófono, por favor.
Gracias. Solo quería comentar que sí No estás escuché, en auto, Silvia, no estás en auto. ¿Hoy qué te pasó que no estás en auto? es que me cambiaron los días, pero Ah, mañana bueno. ya estoy en auto. Gracias, Leandro. ¿Qué Bueno, te quería decir? Sí escuché en una conferencia que decían y me quedé de una pieza que la Biblia, y era católico, era de hombres con sus emociones propias, que Marcos, que Lucas, que Mateo. Y yo dije, no, porque es inspirada por Dios, así lo he aprovechado. Yo lo pensé dentro de mí, no lo dije, estaba en el carro, ¿no? La Biblia es inspirada por Dios, pero es una corriente, ¿no? Dentro del catolicismo. ujú. Qué pena. Bueno, hay una corriente, bueno, hay varias corrientes dentro de la iglesia, más modernista esa corriente, ¿no? Sí, está escrita por hombres de carne y hueso, hijos de su tiempo, hijos de su cultura. Nosotros no podemos negar, por ejemplo, que Lucas era médico. Lucas era médico. Los datos que nos arroja Lucas, que son tan fieles, no puede haberlos inventado a no ser de que haya charlado con una persona que haya conocido muy bien los detalles del alumbramiento y del nacimiento. ¿Quién es esa persona? María, María. María, María. ¿Por qué decimos nosotros que los hechos de los apóstoles tienen tanta precisión? Y bueno, porque Lucas fue el escritor de los hechos de los apóstoles. El quinto evangelio, le dicen cuando estudiamos Sagrada Escritura. Hay varias corrientes, pero bueno, no le vamos a hacer difusión a las corrientes. Soco, ¿alguna pregunta? Usted que siempre está firme ahí. Ya Leandro, se la fue. hora. Ah, la hora, sí, la hora. Bueno, ya me corren, el tiempo es tirano, el tiempo es tirano. Porque tenemos que Eh, entrar y salir. tenemos que entrar y Mejor salir, dicho, es verdad. salir y entrar. ¿Puedo hacer una pregunta rapidísima? Pregunte, pregunte. Ajá. ¿El curso apenas empezó o ustedes ya tienen días empezando este Es curso? cada 15 días, es cada 15 días, se sube todo al canal Cor Immaculatum Marie, y es cada 15 días, los martes cada 15 días. Esta es la Yo cuarta les, clase. yo les digo algo, no es que esté tirando el chivo como dicen los argentinos, pero cada 15 días damos el concilio y cada 15 días el catecismo. Si ustedes hacen las dos por uno, ustedes van a ver que ustedes van a poder comprender mucho más el concilio estudiando el catecismo y al revés también. Van a poder entender el catecismo también estudiando el concilio. Van a ver que hay muchas cosas que se van articulando, ¿no es cierto? Por ahí, como para que no se sientan tan solos, todos los martes a las 6 de la tarde nos encontramos, hora de México. Bien, Gracias. ¿hay algo más o no? ¿Nadie más? ¿No? Bueno. La hermanita